En esta unidad número 2 desarrollaremos el funcionamiento de los mercados. Para ello revisaremos conceptos relacionados a las elasticidades, los costos, la empresa y las estructuras de mercado y los ingresos y la maximización de los beneficios. En cuanto a elasticidades, revisaremos la elasticidad del precio de la demanda y sus determinantes, los tipos de elasticidades, la elasticidad del ingreso, la elasticidad precio de la oferta y sus determinantes, y finalmente cómo se realiza el cálculo de elasticidad precio de la demanda y la oferta. La elasticidad es aquella medida, es aquello que mide la capacidad de respuesta de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida ante un cambio en uno de los determinantes. La elasticidad precio de la demanda es la medida que tanto la cantidad demandada de un bien responde a un cambio en el precio de dicho bien, es decir, la variación que hay en la demanda ante una variación en el precio. Se calcula como un cambio porcentual en la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en el precio. ¿Cuáles son los principales determinantes que debemos considerar en la elasticidad precio de la demanda? Tenemos la disponibilidad de sustitutos cercanos, la necesidad versus los lujos, la definición del mercado, es decir, las características propias que tiene este determinado bien, y el horizonte del tiempo, si estamos haciendo un análisis de corto, mediano o largo plazo. Los tipos de elasticidad: la demanda puede ser perfectamente inelástica, inelástica, unitaria, elástica o perfectamente elástica. A continuación desarrollaremos cada uno de estos tipos de elasticidad. Decimos que una demanda es perfectamente inelástica cuando la relación de la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio es igual a cero. Es decir, que ante cualquier variación del precio, la cantidad demandada no varía. Hablamos de una demanda inelástica cuando la relación entre la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio nos da un número, un valor que es menor a 1. Hablamos de una demanda elástica unitaria cuando la variación que se da entre la cantidad demandada sobre la variación porcentual en el precio es equivalente, es decir, es igual y por tanto nos da como resultado el número 1. La demanda es elástica cuando la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual es mayor a 1. Y finalmente hablamos de una demanda perfectamente elástica cuando la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual sobre el precio nos da el infinito, es decir, que finalmente hay una variación que nos da un número infinito. La elasticidad del ingreso es la misma relación entre la cantidad demandada sobre una variación porcentual, pero en este caso no relacionada al precio, sino al ingreso, es decir, la cantidad que tienen los compradores. Podemos analizar también o revisar cuál es la relación entre el precio y la oferta. Para ello hablaremos de la elasticidad precio de la oferta y de sus principales determinantes. La elasticidad precio de la oferta es la medida de qué tanto varía la cantidad ofrecida de un bien ante un cambio en el precio del mismo bien. Se calcula también como un cambio porcentual de la cantidad ofrecida dividido por el cambio porcentual en el precio. Aquí podemos ver la fórmula y tendremos como principales determinantes al tiempo, es decir, en cuánto plazo habrá otros costos que afectan la producción, el almacenamiento y también la capacidad de producción que tiene, es decir, cómo podría variar la oferta. También tenemos ofertas perfectamente inelásticas, oferta inelástica, elástica unitaria, una oferta elástica y una oferta perfectamente elástica.
La oferta perfectamente elástica será aquella variación porcentual de la cantidad ofertada sobre la variación porcentual del precio, en la cual tenemos el número cero. Es decir, que la cantidad no variará a pesar que hayan variaciones en el precio. La oferta inelástica es cuando la variación porcentual de la cantidad ofertada sobre la variación porcentual del precio nos da un número menor a 1. Hablaremos de una oferta elástica unitaria cuando la variación porcentual de la cantidad ofertada es igual a la variación porcentual del precio, por tanto tendremos como resultado un factor igual al número 1. Hablaremos de una oferta elástica cuando la variación porcentual de la cantidad ofertada sobre la variación porcentual del precio nos da un número mayor a 1. Y finalmente tendremos una variación porcentual de la cantidad ofertada sobre una variación porcentual del precio que nos dará un número infinito, porque no habrá ninguna variación en el precio que sería cero, por lo tanto no tendremos cualquier variación que haya en la oferta no será afectada por las variaciones en el precio. Otro aspecto importante que vamos a revisar son los costos. Y ahí podemos hablar del costo económico, del costo contable, del costo fijo, del costo variable, de los costos medios y los costos marginales, y de la curva de los costos y las diferentes formas que pueden tener estas curvas, dependiendo justamente de los ejes que podamos determinar. El costo económico y el costo contable. El costo contable es la suma de los costos tanto de materia prima como mano de obra, gasto de fabricación, entre otros. Son llamados costos explícitos. El costo de oportunidad es un costo explícito. Que dijimos en la unidad anterior, que era el costo de oportunidad, es aquello que dejamos de recibir por decidir tener una actividad alterna o una acción alterna. Entonces, el costo económico es la suma de ambos costos, del implícito, que es el costo de oportunidad, y del explícito, que es el costo contable. Lo podemos ver en esta gráfica, también en nuestro libro de cabecera, Principios de Economía, donde podemos ver la composición de los ingresos o de los costos, sumando los beneficios económicos más los costos implícitos y los costos explícitos, ese total llamado costo de oportunidad, que finalmente es la visión que tiene un economista de cómo analiza una empresa. Hacia el otro lado, tendremos cómo un contador analiza una empresa, viendo básicamente ingresos que estén relacionados a las utilidades contables, a la ganancia de la empresa, y tomando solamente en cuenta los costos explícitos. ¿Qué tipo de costos tenemos? Podemos hablar de costos variables, que son aquellos que evolucionarán, que variarán en paralelo conforme al volumen de la actividad de la compañía. De hecho, si fuera nula, si no hubieran cambios en la producción, hablaríamos solamente de costos fijos, no habrían costos variables. Los costos fijos son aquellos que no dependen del nivel de actividad de la empresa, sino que son una cantidad que ya es determinada independientemente del volumen del negocio. Podemos hablar también del costo medio y el costo marginal. Cuando dividimos el costo fijo promedio entre la cantidad total producida, estamos hablando del costo fijo promedio. Hablamos del costo variable promedio cuando dividimos el costo variable total entre toda la cantidad producida. El costo marginal es el incremento de los costos totales debido al incremento de una unidad adicional de la producción. En esta siguiente gráfica, también tomando como referencia nuestro libro de cabecera, vemos cómo se van moviendo las diferentes curvas y el costo marginal ante los diferentes niveles de costo y ante los diferentes niveles de cantidad de producción. Vamos a hablar ahora de la empresa y las diferentes estructuras de mercado. Para ello hablaremos de los supuestos de los modelos de mercado
los principales son competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. En esta gráfica podemos ver que la estructura de los mercados están relacionadas al número de empresas y a los tipos de productos. Cuando tenemos una sola empresa, hablamos de un monopolio. Cuando tenemos pocas empresas, hablamos de un oligopolio. Cuando tenemos numerosas empresas con productos diferenciados, hablamos de competencia monopolística, y cuando hablamos de numerosas empresas con productos idénticos, hablamos de una competencia perfecta. A continuación definiremos un poco más al detalle cada uno de ellos. La competencia perfecta se refiere a aquella situación que se genera en el mercado en la cual las empresas no tienen el poder suficiente para poder determinar el precio de los productos, por lo que no imponen reglas de juego. Esto hace que sea la propia interacción entre los ofertantes, es decir, entre las empresas y los demandantes, las personas o los clientes, la que determinen el precio. Se fijará entonces por la interacción de ambos. En este mercado existirá una gran cantidad de compradores que, sumados a los muchos vendedores, impiden que alguno de ellos pueda ejercer una influencia decisiva en la determinación del precio. Por tanto, el precio se fija de manera impersonal según las leyes que marcan la oferta y la demanda. El monopolio, se habla de una empresa y de un monopolio cuando es la única que vende un producto y si este producto no tiene sustitutos cercanos. El oligopolio es la estructura de mercado en la cual pocos vendedores ofrecen productos similares o idénticos. La competencia monopolística es una estructura de mercado en la que muchas empresas venden productos similares pero no idénticos. Vamos a hablar ahora de los ingresos y la maximización de los beneficios. Para eso revisaremos términos como el ingreso total, el ingreso medio e ingreso marginal en competencia perfecta. Haremos el análisis marginal del ingreso y el costo marginal y luego revisaremos la maximización de beneficios en competencia. El ingreso total es la cantidad que una empresa recibe por la venta de sus productos, es decir, es la multiplicación del precio por la cantidad vendida. El ingreso medio son los ingresos totales que obtiene la empresa dividido por la cantidad vendida. El ingreso marginal es el cambio que se genera en los ingresos totales que ocasiona generar la venta de una unidad adicional. Para lograr los máximos beneficios en las empresas se debe tener en cuenta lo siguiente: si el ingreso marginal es mayor al costo marginal, entonces la empresa debe incrementar su producción para poder obtener más dinero, es decir, mejorar su ingreso marginal de lo que gasta, es decir, de su costo marginal. Si el ingreso marginal es menor al costo marginal, entonces la empresa debe disminuir su producción. Aquí tenemos un ejemplo, una tabla extraída también de nuestro libro de cabecera, Principios de Economía, donde vemos la cantidad, en este caso un ejemplo de litros de leche, cuáles serían los ingresos totales a un determinado precio. El precio sería 6 y de esa manera también con la columna de los costos podremos revisar cuál es la utilidad, la diferencia del ingreso total menos el costo total. Podremos también tener el cálculo de los ingresos marginales, de los costos marginales y luego finalmente hacer la comparación en la última columna de lo que es el cambio en el beneficio, es decir, la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal, viendo que el punto óptimo sería estar entre los 4 o 5 litros de producción. La maximización de los beneficios en la economía se refiere entonces cuando el ingreso marginal es mayor que el costo marginal. Entonces la empresa tiene que aumentar su producción. Si el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, la empresa debe disminuir su producción. En el nivel de producción que maximiza los beneficios, el ingreso marginal y el costo marginal son exactamente iguales. De esta manera,
hemos concluido nuestra unidad número 2, en la cual hemos repasado aspectos muy importantes acerca del funcionamiento de los mercados.